Mientras Donald Trump celebraba en sus redes sociales lo que llamó la victoria más completa de la historia militar americana, algo ocurría en el Golfo Pérsico que nadie en su equipo tenía en el radar. Instalaciones de refinación ardiendo, misiles balísticos cruzando el cielo catarí y un aliado que tomó la decisión geopolítica más explosiva de la región sin hacer una sola llamada a Washington. Prepárense porque lo que sigue no lo van a encontrar en ningún otro lugar. Y cuando terminen de escucharlo, la narrativa de victoria que Trump lleva semanas vendiendo va a quedar completamente destruida por los propios hechos. Bienvenidos, soy su conductor y esto es Análisis en Fuego. Presten mucha atención a lo que viene porque esto es el corazón del problema. El Golfo Pérsico no entró en crisis esta semana. Entró en crisis el día en que los planificadores de Washington decidieron que podían gestionar un conflicto de esta magnitud como si fuera una operación de 48 horas con trofeo garantizado al final. Eso no es estrategia. Eso es vanidad con uniforme. Y aquí está lo que necesitan saber para entender por qué este momento es diferente a todos los anteriores. Por ese corredor de agua que hoy tiene más humo que petroleros, transita aproximadamente 22% del crudo que mueve la economía global. No estamos hablando de una región marginal en el mapa energético mundial. Estamos hablando del sistema circulatorio del planeta. El gas que calienta inviernos europeos. El combustible que mueve cadenas de suministro desde México hasta Argentina. Cuando esa arteria se interrumpe, el costo llega a cada hogar latinoamericano antes de que ningún político tenga tiempo de dar una explicación. Dicho esto, aquí viene el contexto que hace que todo lo anterior sea todavía más grave, porque esto no empezó con Irán respondiendo. Empezó con una decisión que tomó Benjamin Netanyahu sin consultar con nadie. Y esa decisión tiene un nombre: South Pars, el yacimiento de gas natural más grande del planeta, compartido geográficamente entre Irán y Qatar. Netanyahu lo atacó, solo, sin avisar, sin coordinar, y esa es apenas la parte visible del problema. 68%, hagan el favor de detenerse en ese número antes de seguir. 68% es la proporción del consumo interno de gas de Irán que depende directamente de South Pars. No es una instalación entre muchas, es la columna vertebral energética de un país de 87 millones de personas. Golpearla no es un acto militar quirúrgico, es presionar el interruptor principal de una nación entera. Y eso es apenas la mitad del daño. Porque el mismo yacimiento, dividido por una frontera marítima, alimenta en el lado catarí lo que los analistas de energía llaman el campo norte. Ese campo convierte a Qatar en el segundo exportador de gas natural licuado del mundo, detrás únicamente de Estados Unidos. 42% de la materia prima con la que Qatar sostiene su economía y su influencia global sale de exactamente el mismo lugar que Israel acaba de atacar. Piensen en lo que acaban de escuchar. No se equivoquen con la escala de esta decisión. Según datos de la agencia Reuters, el yacimiento completo contiene reservas suficientes para abastecer el consumo global durante 13 años, y alguien decidió atacarlo sin avisar a nadie, sin calcular el efecto en cadena, sin medir las consecuencias sobre un aliado que además acababa de obsequiarle a Donald Trump un Boeing 747 valuado en $402 millones. 402 millones en metal volador, con dormitorios de lujo, alfombras de diseño y 2 plantas completamente equipadas. El regalo más costoso que ningún mandatario extranjero le haya entregado jamás a un presidente estadounidense en funciones. Y ese mismo país acababa de recibir misiles balísticos iraníes sobre su infraestructura de gas. Ahora sí les pregunto directamente porque ustedes ya saben la respuesta. ¿Creen que la velocidad con la que Trump salió a defender públicamente a Qatar esa misma noche tiene algo que ver con ese avión? ¿Creen que el hombre que convirtió cada relación de poder en una transacción personal actuó esa noche por pura convicción estratégica? Déjenme sus respuestas abajo en los comentarios porque este detalle no es accesorio. Es el núcleo de todo lo que vino después. Y hablando de esto, llegamos a un punto que no puede ignorarse. Quienes nos siguen desde hace tiempo saben que en este espacio advertimos hace semanas que este conflicto tenía el potencial de fracturar la coordinación entre Washington y Tel Aviv, de maneras que ningún actor había calculado completamente. Pues bien, exactamente como lo anticipamos, esa fractura ya tiene nombre y apellido. Y lo que vino después de que Netanyahu atacara South Pars lo confirma con una contundencia que ya no admite interpretaciones alternativas. Comenten sus predicciones ahora mismo porque lo que sigue va a sorprender incluso a quienes ya desconfiaban de la narrativa oficial.
Permítanme interpretar lo que realmente está detrás de las palabras que Trump publicó esa noche. Y cito textualmente su declaración. Israel atacó el campo South Pars de manera violenta. Estados Unidos no sabía nada. Qatar no tuvo ninguna participación. Fin de la cita. En cristiano esto significa que el presidente más poderoso del planeta acaba de admitir públicamente que su principal aliado en la región tomó la decisión geopolítica más explosiva del año sin avisarle, que fue el último en enterarse, que alguien más está manejando el tablero mientras él publica celebraciones de victoria en sus redes. Pero lo que no dijo es tan revelador como lo que sí pronunció. No mencionó que 2 funcionarios israelíes declararon a CNN que el ataque a South Pars se ejecutó en coordinación con Estados Unidos. 2 funcionarios con acceso directo a las operaciones, con nombre institucional, en coordinación. Eso significa que una de 2 cosas es verdad, y ninguna de las 2 es favorable para Trump. O mintió cuando dijo que no sabía nada, o sus propios aliados lo están desautorizando públicamente ante la prensa internacional. No hay tercera lectura posible. No existe. Y eso debería preocuparles, porque una alianza que funciona así no es una alianza. Es una fachada que se le cayó la máscara en el peor momento posible. Pero esperen, porque lo que sigue cambia todo. La Guardia Revolucionaria Islámica, esa cúpula que el gobierno estadounidense lleva semanas describiendo como un organismo en desbandada, sin estructura, sin capacidad operativa real, acaba de demostrar que esa narrativa era exactamente eso. Una narrativa. No estaban en desbandada. Estaban esperando el momento preciso para responder donde más duele. Y respondieron. Con misiles balísticos sobre Ras Laffan, el centro energético de Qatar. El mismo Qatar que Trump había declarado inocente horas antes. El mismo Qatar cuyo avión presidencial ahora lleva el apellido Trump prácticamente grabado en los reposabrazos. Así funciona. Sin excepción. Y nadie dijo nada. Y ahora viene lo que prometí al inicio. La pieza que completa el rompecabezas y que ningún medio convencional está poniendo en contexto esta semana. Trump no solo amenazó con represalias. Trump le dio a Irán 48 horas exactas para reabrir el estrecho de Hormuz o enfrentar lo que él llamó destrucción masiva de sus instalaciones energéticas restantes. 48 horas. Atención con ese detalle, porque no es casual. 48 horas es el lenguaje de alguien que está negociando desde una posición de urgencia, no de dominio. 48 horas es la métrica de alguien que necesita un resultado antes de que los mercados abran el lunes. No es la métrica de alguien que ya ganó la guerra. Y los mercados respondieron antes de que venciera el plazo. El Brent superó los $114 por barril ese mismo día. $98 el barril. $98 solamente. Un precio que no se veía desde hace 4 años. Para el mundo que creía que esta guerra iba a ser rápida y quirúrgica, ese número 4 más brutal que los mercados pueden dar. Piensen en lo que acaban de escuchar antes de seguir. El Brent acumula un alza de más de 50% desde finales de febrero. Arabia Saudita tuvo que cerrar operaciones en Ras Tanura, la refinería más grande de su territorio. El tráfico de petroleros en el estrecho de Hormuz cayó 70% en los primeros días, luego prácticamente a cero. Más de 150 buques anclados fuera del estrecho esperando que alguien resuelva lo que ningún líder quiere resolver. Primero, porque hacerlo implica admitir que la guerra no terminó como prometió. La Agencia Internacional de Energía advirtió que este conflicto podría convertirse en la mayor interrupción del suministro energético en la historia del sector. En toda la historia del sector. Y la calificadora Fitch ya proyecta que en el segundo trimestre de este año el precio del barril podría alcanzar los $128. No como escenario de catástrofe, como proyección base. Ese número no es abstracto, es la factura que ya está subiendo en cada mercado de América Latina. Pasemos ahora a algo que parece distinto, pero que está conectado directamente con todo lo que acabamos de analizar, porque hasta ahora hemos hablado de barriles y de misiles y de funcionarios que se contradicen. Pero hay algo que los titulares no están contando. Hay personas concretas en el centro de todo esto. Alguien de nuestra comunidad me escribió esta semana desde Guadalajara. Me dijo que el precio del gas en su colonia subió por segunda vez en 20 días y que la explicación que le dieron fue simplemente que todo viene de afuera. Eso es lo que significa este conflicto traducido a la vida real de millones de familias latinoamericanas. No un tablero geopolítico, una factura que no cierra, un presupuesto familiar que ya no alcanza para el mes. No necesito explicarles esto, porque ustedes lo han sufrido en carne propia.
Las decisiones que se toman en Washington, en Tel Aviv y en Teherán llegan a las mesas de sus casas antes de que ningún analista de cable termine su columna de opinión. Ese pueblo que paga la consecuencia de guerras que no eligió y de alianzas que se compran con aviones de 402 millones de dólares tiene más dignidad en su cotidianidad que cualquiera de los actores que estamos analizando hoy en este espacio. Y esa es la razón por la que seguimos aquí. Porque ustedes merecen entender exactamente de dónde viene el golpe antes de recibirlo. Pero hay algo que aún no les he contado y que cambia el peso de todo lo anterior. Mientras Trump fija plazos y Netanyahu ataca sin avisar, hay 3 países que están haciendo algo completamente diferente. Turquía, Egipto y Pakistán se están moviendo en silencio como mediadores, no en los titulares. Entre bambalinas y fuentes con acceso directo a las conversaciones en curso señalan que Washington y Teherán están intercambiando mensajes a través de esos canales, aunque ambos lo niegan públicamente. No estamos en condiciones de revelar los nombres de quienes participan en esas gestiones todavía. Cuando tengamos la confirmación completa, serán los primeros en saberlo aquí. Lo que sí puedo anticiparles es que cuando esa información salga va a cambiar radicalmente la percepción de quién está ganando realmente esta partida. Lo que está ocurriendo en el Golfo Pérsico en este mes de marzo de 2026 no va a ser recordado como una crisis más en la larga lista de tensiones de Medio Oriente. Va a ser recordado como el momento en que una narrativa de victoria construida sobre maniobras de relaciones públicas chocó frontalmente con la realidad de un conflicto que nunca estuvo bajo el control que se proclamaba. Netanyahu actuó solo. Trump quedó expuesto. La Guardia Revolucionaria demostró que seguía operativa. Y 35 ataques documentados contra infraestructura energética regional en menos de un mes se convirtieron en el argumento más demoledor contra cualquier afirmación de victoria consumada. Nada de esto está resuelto. Sería deshonesto decirles otra cosa. El estrecho de Hormuz sigue siendo una herida abierta. Los mediadores trabajan en silencio pero no tienen garantías. Jamenei no puede negociar desde una derrota visible sin derrumbar 4 décadas de narrativa revolucionaria. Trump no puede admitir que el conflicto se extendió más de lo calculado sin destruir la única imagen que le queda. 2 líderes que necesitan ganar hacia adentro. Un estrecho que el mundo necesita abierto. Esas ecuaciones no se resuelven fácil. Y cualquiera que les diga lo contrario les está vendiendo algo. Y sin embargo, hay algo en lo que ninguno de estos actores ha podido hacer mella. La gente que paga la factura de estas decisiones, la que ajusta el presupuesto sin que nadie se lo explique, la que sostiene la atención sobre este conflicto cuando los medios convencionales ya quieren pasar de página, esa gente no necesita que nadie le diga de qué está hecha. Ya lo demostró. Lo demuestra cada día. Hay 3 preguntas que no tienen respuesta esta noche, pero sí tienen consecuencias. ¿Qué hará la Guardia Revolucionaria si los mediadores fracasan y Trump decide ejecutar su amenaza antes de que venza el próximo plazo que fije? ¿Qué significa para la arquitectura de seguridad global que el aliado más cercano de Washington tome decisiones de esta magnitud sin coordinación y sin consecuencias visibles? ¿Y qué ocurre con los 87 millones de iraníes? ¿Con los trabajadores de las refinerías del Golfo? ¿Con las familias latinoamericanas que pagan cada semana un poco más por la energía? Si este conflicto entra en una espiral que ninguno de los actores puede ya controlar unilateralmente, esas preguntas no tienen respuesta esta noche. Pero sí tienen consecuencias. Y esas consecuencias llegarán antes de lo que cualquiera quisiera. Estaremos aquí para cada movimiento, cada negociación y cada nueva escalada, porque esta comunidad merece análisis real, no titulares de vitrina. Soy su conductor y esto ha sido Análisis en Fuego.